Hola familia y amigos, bienvenidos a su canal CD Ficachis, presentado por César Ficacci. Ve estos estudios que van a satisfacer tu curiosidad y ser de tu interés. Si te gustan, no olvides darles like, inscríbete y ve las notas abajo. Bendiciones. Amigos, bienvenidos. Espero que estén gustando estos capítulos que estamos teniendo, este estudio que estamos teniendo sobre la ciencia y cómo tenemos un Dios de multiuniversos. La teoría de los multiuniversos de Dios. Lo estamos comparando, como yo les he dicho, con la ciencia, la tecnología y culturas antiguas y del mundo en general. Entonces, habíamos hablado sobre la probabilidad de vida de extraterrestres, una vez que habíamos también comentado cuáles eran las probabilidades de que existiese vida en los universos, y lo vamos a seguir viendo este tipo de estudios, pero ahorita íbamos a entrar en este capítulo 3 a la evolución. Indudablemente la evolución como tal es uno de los enigmas más apasionantes de la ciencia moderna. Para intentar resolver este enigma se están aplicando todo tipo de ciencias y técnicas. Sin embargo, aunque sabemos que la evolución existe, ignoramos aún en nuestros tiempos su mecanismo, o al menos no hemos encontrado ninguno que explique satisfactoriamente la fenomenología observada o la conexión definitiva entre las especies. O sea, si comprobáramos que existe la evolución, podríamos hablar de que físicamente necesitamos una prueba rotunda, y hasta la fecha podríamos decir que esta teoría no tiene una conexión que la compruebe. Por ejemplo, hay muchas generaciones de jóvenes que en nuestra actualidad, a través de vitaminas y una saludable alimentación y otras cosas que han tenido sus padres, estos y los chicos, a través de su crecimiento, ahora son chicos más altos, con mejor preparación tecnológica, con más conocimientos y cultura y habilidades desarrolladas, porque se han investigado y se han desarrollado los métodos para llevar a estos jóvenes a esos alcances. Entonces, sin embargo, el hombre que conocemos con una antigüedad de hace 15.000 años, no ha sufrido ningún tipo de cambio que nosotros pudiéramos considerar un cambio radical, como que le salieran más ojos, le salieran más manos o más dedos o algún otro tipo de situación que nosotros pudiéramos decir que efectivamente están evolucionando como tal, como parte de esta teoría. Entonces, siguen siendo las mismas personas que existieron desde hace mucho tiempo. No existe algo que avale que el cambio sea algo que sí pueda suceder. Existe en una mínima parte, existe en organismos más simples, pero hablando de un organismo como un organismo animal y otros, pues no existe. Los fósiles que durante millones de años permanecen en sus formas más básicas, la inteligencia humana intenta dar respuesta simple al desarrollo de estas especies. Como decir que estas especies que son más sencillas, pues podrían ser creadas o que podrían tener cierta evolución, ¿no? Muchos autores que estudian este tipo de fósiles sobre su creación, dicen que no es una casualidad cósmica inexplicable, una explosión eminente de la nada no puede originar vida, porque solo la vida es explicada por una creación divina en estos casos. Ahorita me van a entender a qué es a lo que voy. La inteligencia universal que se da en el desarrollo de la vida, según la teoría de la evolución,
se tenía que existir cierta alimentación y abastecimiento de comida desde el origen de que existiera alguna bacteria o alguna célula, ¿no? Entonces, tratando de seguir con esto, la vida no puede ser sustentada por sí misma. Las necesidades que tiene la evolución a través de miles de años no podría ser sustentada si se tardó miles de años en crearse. No puede sustentarse de un momento a otro, es a lo que quiero decir, y es lo que contradice la teoría de evolución. Cuando vemos esta situación tan inverosímil, vemos que se necesita tener un origen de algo, y que para ser el origen de algo, de cualquier cosa, tiene que ser sustentada por una teoría de creación. Cuando vemos esos principios tan elementales como el que acabo de comentar. Paleontólogos, hablando de los fósiles, paleontólogos han descubierto una rica variedad de fósiles de animales marinos con una conservación excepcional. Estos animales vivieron entre 635 millones de años a 472 millones de años atrás. Durante la primera parte de un periodo ediácrico, hasta otro también conocido como Ordovicico y Cámbrico, descubiertos en las montañas de Ediacara, ¿no? Esto fue en Australia. Y también en otras partes y desiertos del mundo han encontrado a estos pequeños fósiles. Ustedes los han de recordar, parecen unas especies de mantarrayas. Este periodo es quizás el origen de los animales, cuando empezaban los animales, en el supuesto caso de que ya existiera la bacteria evolucionada y entonces tuvieran que existir los animales. Bueno, estos animales de 570 millones de años, famosos por esta fauna ediacárica, son fósiles y organismos pluricelulares con diferenciación de tejidos de los más antiguos conocidos. Todavía no habían desarrollado caparazones o esqueletos, y su relación con los organismos actuales o incluso con posteriores de la explosión cámbrica es muy difícil de interpretar. Si estos fueron los orígenes de los animales o los primeros animales, no hay una liga, no hay un enlace. Y los tipos más comunes que se parecen a este tipo de fósiles, pues siguen siendo los mismos, ¿no? Hay unos que son los más parecidos que hay actualmente, pues se podría decir que son gusanos segmentados o frondas o discos o bolsas inmóviles. Entonces, pues es muy difícil de considerar que, a pesar de que estamos hablando de 570 millones de años o 472 millones de años o 635 millones de años, aún así no hubiéramos podido tener evolución sobre esos fósiles que existieran en el mar y que pudieran ser reconocibles, y que también pudiese haber alguna eslabón entre ciertos fósiles y otros, o entre los fósiles y los animales, ¿no? Hay científicos que creen que estos fósiles representan invertebrados primitivos y que fueron ancestros de los animales modernos, o organismos que son animales verdaderos. Dado que los fósiles no sustentan mucho sobre su posición en línea evolutiva, es posible que su origen e historia pues jamás se descubra. O sea, esa teoría, aunque muchos podrían suponerlo, pues es tanto como decir que nosotros venimos del mono, y al no haber un eslabón, pues son teorías que nunca van a ser comprobadas. Hay muchas criaturas que son parecidas o muy similares en su composición básica, empieza con una C la palabra, pero no se pronuncia, es nidarios, segmentales, y bueno, pues hay linques,
Hay corales blandos, hay anémonas de mar, hay gusanos, como ya lo habíamos dicho, a gusanos anélidos, en fin, hay muchísima variedad de animales que son unicelulares o pluricelulares, pero con una mínima cantidad de células, los cuales pues no tienen ninguna relación entre sí, a pesar de que todos ellos se conoce que son milenarios. Entre estos mismos hay una gran variedad de especies y formas animales que presentan cierta controversia precisamente con las mismas especies extintas y que no o se pueden parecer en algunas cosas, como pasó con los pájaros con los cuales empieza esta teoría de la relatividad, que también vamos a ver más adelante cuando estudiemos por qué nace la inquietud de Darwin, ¿no? Entonces, como decía yo, pues hay cierto parecido, pero no quiere decir que hayan evolucionado del todo. Sí hay ciertas evoluciones, pero no evoluciones radicales, como para cambiar una especie de una especie a otra. No hay una conexión real en estos fósiles entonces, que vivieron pues durante miles y millones de años, ¿no? Y no han tenido cambio aparente. Entonces, la teoría de la evolución explica que los seres vivos no aparecen de la nada y solo porque sí, ¿ok? La misma teoría de la evolución explica que no hay cómo es que aparezcan, sin embargo, hay varias y diferentes variedades de estos fósiles. Todo tiene que tener un origen y que debe de ir cambiando poco a poco. La más común de las hipótesis de la comunidad científica dice que la vida comenzó hace aproximadamente 3.5 millones de años, ¿no? Entonces, como resultado de una supuestamente compleja secuencia de reacciones químicas que se suceden de manera espontánea en la atmósfera de la Tierra y que pues ya explicamos y que vamos a seguir explicando más adelante, son muy difíciles de cumplir. Les voy a citar algo que dice, los detalles del origen de la vida se desconocen, aunque se han establecido unos principios generales que tienen que cumplirse en el comienzo y durante la evolución. Hay dos teorías sobre el origen de la vida. La primera define la hipótesis de la panspermia y sugiere que la materia orgánica pudo haber llegado a la Tierra desde el espacio. Entre paréntesis diríamos que en un meteoro o algo así. Mientras que otro argumento que tuvo origen terrestre que dice que la vida surgió en la Tierra quizás hace más de unos 4.000 millones de años, generada por la energía química de la joven Tierra. Surgió una molécula o varias que poseía la capacidad de hacer copias similares de sí misma. ¿Cómo? ¿Quién sabe? Teniendo un ADN, haciendo réplicas de sí mismo, seguramente. Y luego, el replicador funcionaba con mucha exactitud, pero algunas copias contenían algún error, ¿no? O sea, se creó, pero estaba con cierta falla. Si este cambio destruía la capacidad de hacer nuevas copias, se extinguía. De otra manera, algunos cambios harían más rápida o mejor la réplica. O sea, no ya se había creado, sino que también tenía que tener cambios porque de otra manera tenía que reproducirse y además cambiar. Esta variedad llegaría a ser numerosa y exitosa. Eso se supone que es lo que nos sucedió, lo que ellos dicen que nos sucedió. Y dice, a medida que aumentaba la materia viva, la comida iba agotándose y las cadenas explotarían nuevos materiales y quizá detendrían el progreso de otras cadenas que podrían, me imagino que perjudicarles, ¿no?
y recogía sus recursos llegando a ser más numerosas. O sea, fíjense, se crean, se replican, se perfeccionan, obstruyen la creación de algunas otras y luego termina buscando alimento y comida para seguir creciendo, ¿no? Para hacer más cadenas. Y entonces se generarían nuevos materiales y nuevas energía, bueno, nuevas moléculas, como para pues casi que reírse de la teoría. Que después de que se surgen estos nuevos materiales, quizá detendrían el progreso de otras cadenas y recogerían sus recursos de esas cadenas que detuvieron, llegando así a ser más numerosas. Y por eso les comento a ustedes que más adelante, según estudios de investigación, lo que vamos a ver a continuación es que necesitan de plano tener un estudio, un instinto, estas moléculas tendrían que tener prácticamente un instinto de conservación o un instinto de sobrevivencia como para estar pues prácticamente teniendo esta evolución que marca aquí la teoría de evolución, ¿no? O sea, como para poderse estar defendiendo y estar eh, saliendo adelante con todo este esfuerzo y creciendo y multiplicándose y alimentándose, cuando apenas podrían tener la posibilidad de existir después de esperar, de esperar 700 millones de años. ¿Por qué digo 700 millones de años? Porque si tenemos 4.000 millones de años o tenemos ahorita 4.700 millones de años que existe la Tierra, eso quiere decir que tuvieron que esperarse por lo menos unos 700 años, ¿no? Bueno, espero estar siendo claro. Les voy a decir de otra manera, no sé si sea mi percepción o esto de la evolución inconcebible. Necesita demasiadas características para que se vaya creando. Y no lo digo solamente por hablar de una cuestión religiosa o algo así, porque pues ustedes lo van a estar viendo. Sin ser científico veo una complejidad lógica que sobrepasa por mucho a la simpleza con la que nos han enseñado en la escuela o nos enseñaron en las mismas bases de la teoría de evolución que podría existir. La teoría de la evolución tiene muchas otras reglas. Este es el primero, una de las primeras mencionando que se conoce como la teoría de la panspermia. Pero hay más teoría, más bases de esta teoría que vamos a estar analizando más adelante. Entonces, como yo les decía, si consideramos la eliminación de estas moléculas y etcétera, pues tendríamos que considerar todavía la distancia, los millones de años de evolución, los miles de años que han pasado y que no hemos visto nada claro, que nunca se ha existido, ni se ha encontrado a través de tantos años, de tantos descubrimientos, un eslabón entre el hombre y el simio. Yo rechazaría esta teoría de inmediato. Pero ¿qué creen? Que además de esto, hay varios estudios que dicen, lo vamos a ver también más adelante, otros científicos que dicen que la posibilidad de que exista o de que pudiera existir la teoría de la relatividad es comparada eh, una posibilidad en 1.000.000 es una posibilidad en 1 con 6 ceros. Aquí la posibilidad de que exista la teoría de la evolución es de 1 entre 1 con 40 ceros según los científicos. Ellos mismos avalan que la teoría de la evolución equivale a jugar un juego como el de la lotería con 40 ceros de posibilidades. Entonces, como yo les decía, si un juego de lotería tiene 6 ceros, pues imagínense que es 1 en 1.000.000
Imagínense qué significan en lugar de 6 ceros, 40 ceros en tu regla de probabilidades. Sería prácticamente inaceptable, inadmisible. Respecto al problema del lugar donde se originó la vida, que hoy conocemos como la Tierra, existen dos teorías. La primera se refiere a que la vida tuvo que surgir en el agua del planeta, ¿no? Sin embargo, otros autores han concebido una teoría sobre un origen extraterrestre, como yo ya les había comentado, donde pues podría considerarse como la teoría de la panspermia o panspermia. El origen extraterrestre de la vida explicaría, por ejemplo, eh, el por qué existe el molibdeno, ¿no? Cuya presencia terrestre en la presencia terrestre es muy escasa y además es esencial para el funcionamiento de muchas enzimas que son clave cero, como lo conocen en la química o en la biología. En el desarrollo de la vida en la Tierra, por ejemplo, en el siglo XIX, se pensaba que la vida se habría propagado de un sistema solar o de un impacto solar o a través de un meteorito o mediante esporas de microorganismos llegando a nuestro planeta, ¿no? Y que esta teoría, que fue no sé si lo pronuncio muy bien, pero se llama Arrhenius. Es un químico que fue premiado en 1903 por esta teoría con el premio Nobel. Entonces, donde él expresaba que la vida pudo haber sido sembrada por estos cometas. Esta teoría fue desarrollada posteriormente por Fred Hoyle y por Chandrau Wickramasinghe. Perdón si lo pronuncio mal, pero es que está difícil. Para Hoyle el origen terrestre de la vida es altamente imposible. Se basa en razonamientos probabilísticos que expresan ideas del tipo de que la probabilidad de encontrar una proteína partiendo del azar sería de 1 en 10 a la 40, lo que yo les decía, una probabilidad de 1 entre 1 con 40 ceros. Es demasiado, ya lo habíamos comentado, es demasiado complejo. Yo creo que prácticamente imposible y que nadie en su justo juicio apostaría por la teoría de la evolución cuando conoce nada más hasta aquí estos puntos de probabilidades y de teorías avalados por otros científicos. Todavía no entramos a muchos otros temas, como lo que es, ya les había dicho, la teoría del ADN, el flagelo bacteriano y otras cosas. Fíjense, la laminina, aun cuando existieran las células en el agua, necesitan una sustancia que las una y les dé una función. Ese es el propósito precisamente de la laminina. Y es una proteína que es parte de una matriz extracelular en los humanos y en los animales. La laminina está definida por el Diccionario Médico de Webster como una glicoproteína, que es un componente del tejido de las membranas basal conectivo y que promueve la adherencia de la célula, ¿no? Cada una de las cadenas de polipeptídicas están constituidas por más de 1500 o más de 1500 aminoácidos. La matriz extracelular se encuentra fuera de las células y proporciona apoyo y adhesión de las células dentro de los organismos.
con muchas otras funciones, ¿no? Además de estas tiene muchas otras funciones. Y tiene 4 brazos con las cuales pueden unir 4 moléculas, laminina y otras proteínas de SM. Entonces, estas lamininas están formadas de una cola, de tal manera que las células, como las que se recubren el estómago o el intestino, su función es una creación de tejido conectivo que mantiene las células en su lugar y les permite también funcionar adecuadamente. En otras palabras, lo que hace es juntar a ciertas células que tienen ciertas características para que mantengan cierta función. Es así de sencillo. Y tienen que ser pues similares para el trabajo que necesitan desarrollar. Entonces, la estructura de la laminina es importante para la función de todas las proteínas. Es un dato curioso, ¿no? Que podríamos estar diciendo que además debe de existir esta sustancia, ¿sí? que mantiene unidas a las células, ¿no? Entonces, yo creo que hasta aquí vamos a dejarlo. Pues yo les decía, vamos a seguir hablando sobre lo que es la teoría de evolución. Y bueno, hay varias situaciones que hay que ver todavía sobre la teoría de la evolución. Pero voy a irselas explicando poco a poco para que ustedes estén completamente convencidos. Si hasta ahorita no están convencidos, todavía nos falta por ver para que ustedes estén completamente convencidos de cómo es que funciona la teoría de evolución. Hasta luego, gracias. Denle like, suscríbanse, vean los comentarios, los libros que recomiendo abajo y pues que Dios les bendiga. Gracias por estar en C de Ficachis. Hasta luego.